Buenos días, señores diputados. Gracias, señora presidenta. Queremos retomar la actividad parlamentaria hablando, señor Olona, de residuos hoy con usted. Yo quiero hablar de varios temas relacionados con esta materia, pero voy a empezar por el que está más en boga a día de hoy, que es la aprobación del Plan Gira 2018-2022, un plan que debería de haber sido Plan Gira 2016-2022 y que ustedes, como ya les hemos recriminado en varias ocasiones, han aprobado con un retraso de 2 años. Perdone que se lo diga así, señor consejero, pero es que si se descuidan casi se lo dejan para la próxima legislatura, y eso que era, según dijeron cuando llegamos, uno de los temas más importantes y prioritarios y urgentes que tenía este Gobierno. Menos mal, porque si no, como le digo, pues hubiéramos pasado prácticamente a la siguiente legislatura. Un plan que recoge las nuevas directrices que manda Europa en materia de residuos y que habla de algo que a nosotros nos parece fundamental, que es la economía circular, y así lo hemos hecho constar en alguna comisión con varias iniciativas presentadas, y que consiste en reducir la entrada de los materiales y la producción también de desechos, creando flujos económicos y ecológicos de recursos. Coincidimos con usted porque hemos leído varias declaraciones en las que dice que el futuro no está en el tratamiento de los residuos, sino en la reducción de la producción de esos residuos, y ahí estamos completamente de acuerdo, porque las cifras las tenemos encima de la mesa. Cada aragonés produce alrededor de 1,3 kilos de residuos al día, lo que viene a ser un total de unos 470 kilos de basura doméstica, me estoy refiriendo, al año, por lo que el primer objetivo no puede ser otro más que el de reducir esa cantidad, ese volumen de residuos que producimos todos los aragoneses a día de hoy. De todos esos residuos, además, hay que remarcar que solo se recicla un 26,5%, según datos del 2016, por lo que tenemos que ponernos las pilas para alcanzar los objetivos que marca la Unión Europea. Como usted bien sabrá, la Unión Europea marca unos objetivos de reciclaje para 2020 del 50%, para 2030 del 65%, y además marca una reducción del vertido del 10% respecto de los residuos generados en el 2010. Con lo cual, tenemos un trabajo muy duro, un trabajo que bueno, parece que va a ser complicado, pero que sin duda tenemos que poner todos los esfuerzos posibles para que esto se pueda cumplir. Estamos hablando, como le digo, de palabras mayores, porque bueno, más a más si tenemos en cuenta que a día de hoy aproximadamente el 65% de los residuos generados terminan en vertederos sin ningún tratamiento, y esa es la realidad, lo cual sin duda pues dificultará también o será una traba más al conseguir ese cumplimiento de los objetivos marcados por la Unión Europea. Y a eso, además, nosotros aquí en Aragón tenemos que sumarle que vamos 2 años de retraso con la aprobación del plan, como ya le he dicho. Por cierto, que nos gustaría saber si ese retraso en la aprobación del Plan Gira va a tener consecuencias económicas para nuestra comunidad en forma de sanciones, ya que en junio de este año la Comisión Europea anunció que denunciaría a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber establecido o revisado varios de sus planes de gestión de residuos, en concreto en varias comunidades autónomas, en 4 comunidades autónomas, entre las que se encontraba Aragón. Y por eso le lanzo una pregunta con la que me gustaría que fuera claro y sincero, y es si nos enfrentamos en Aragón a una sanción, porque sabrá que la denuncia la hacen ante el Reino de España, pero al final el Reino de España a quien reclamará en todo caso esas sanciones será las comunidades autónomas, que son las responsables, con lo cual querríamos saber si nos enfrentamos realmente en Aragón a una sanción de la Unión Europea por incumplir la Directiva Marco de Residuos al no haber actualizado nuestro plan a tiempo. Porque si es así, esto se sumaría a una sentencia condenatoria dictada el 25 de febrero de 2016 por el Tribunal de Justicia Europeo contra el Reino de España también, por no cumplir los requisitos de la Directiva 1999/31 de la Comunidad Europea, que regula el vertido de los residuos a raíz de más de 30 vertederos de residuos distribuidos por toda la geografía española, de los cuales 5 se encuentran en Aragón, concretamente en la provincia de Huesca. Y además le tengo que decir que según el documento del Gira,
recientemente aprobado, hace menos de un mes, indica que solo uno de ellos está sellado, el de Fraga, y que a día de hoy pues quedan pendientes los otros 4 que en principio, y según declaraciones que hizo el propio Gobierno en el mes de enero, pues se comprometieron a hacer a lo largo de este año como máximo para hacerlos en septiembre. Ese fue el compromiso que adquirieron ustedes con los propios ayuntamientos, con las entidades locales que los gestionan. Con lo cual sí que nos gustaría saber cómo va ese proceso, si van a cumplir con el plazo que establecieron y si están avanzando en ese sentido con estos trabajos. A la sentencia que le acabo de comentar se suma también un segundo procedimiento de infracción abierto por la Unión Europea contra el Reino de España, una vez más, por no haber sellado varios vertederos de residuos inertes, de los cuales 6 de nuevo están en Aragón. Y, bueno, en ese sentido también, relacionado con esta materia, nos preocupa la detección de escombreras ilegales. No sabemos si están haciendo algo al respecto y creemos que es una tarea importante que debería de afrontar también el Gobierno de Aragón. Por el momento le dejo planteadas estas cuestiones y en la segunda intervención le plantearé algunas más. Gracias. Gracias, señora Guillén. Señor consejero, tiene la palabra. Por sus explicaciones, señor consejero. Casi no le ha quedado tiempo para contestarme otras tantas cuestiones que le voy a plantear ahora. Bueno, si no nos da tiempo, hablaremos otro día, porque quiero hablar ahora sobre la polémica surgida en este último año en la provincia de Zaragoza acerca del traslado de residuos desde los 292 pueblos de la provincia hacia la capital, hacia el CETRUZ de aquí de Zaragoza. Le hablo del convenio que se ha firmado entre la Diputación Provincial de Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza, que se firmó el pasado 15 de junio, y un convenio que establece que los 292 municipios de la provincia de Zaragoza van a tener que trasladar sus residuos al CETRUZ, que es el centro donde se realiza el tratamiento de la materia orgánica, de manera que este centro, en este centro se realizan unos tratamientos, unos procesos de biometanización y de compostaje de los que se obtiene biogás y material bioestabilizado. Usted sabrá que en el territorio no están de acuerdo con esta medida porque se va a encarecer el servicio para estos pueblos de manera notoria, ya que los ayuntamientos van a tener que pagar, según las últimas estimaciones, 24 euros por tonelada. Esta es la última cifra que se ha dado, pero se han dado otras. Se ha llegado a dar la cifra de 30,8 euros por tonelada. Veremos en qué termina. Me dirá que esta cuestión no depende del Gobierno de Aragón, a lo que yo le digo que el problema de los residuos… Guarden silencio, por favor. Los residuos es un problema no solo local, sino es un problema autonómico también, porque la Administración regional es la responsable de coordinar la gestión de los residuos y de planificarla junto con los ayuntamientos. Y allí es donde entra en juego usted como consejero y también su Gobierno. Y yo le pregunto por qué no han mediado en esta situación y por qué se han desentendido de un problema en el que también entendemos desde el Partido Aragonés que tienen algo que decir. Le recuerdo que tanto la Ley de Residuos aragonesa como el propio plan de residuos recién aprobado recogen tanto normativa como directrices a nivel de traslado de residuos, y ambas dejan claro que los movimientos de residuo tienen que garantizar los principios de proximidad y de suficiencia. Lo tiene todo recogido en el artículo 25 de la Ley de Residuos y también en el programa 20 del propio Plan Gira que acaban de aprobar, y puede usted revisarlo. Y yo le pregunto si no piensan mediar en este conflicto que va a penalizar de nuevo a los de siempre, a los habitantes del medio rural, que van a tener que pagar más y que además nos extraña que se llenan la boca, que ya nos parece bien, hablando de despoblación, de vertebración, del mundo rural, y ahora resulta que la izquierda de Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza, junto con el Ayuntamiento de Zaragoza y con el beneplácito del Gobierno de Aragón, se llevan los puestos de trabajo de los lugares, las ciudades donde se están realizando ahora esa recogida de residuos, y además, como digo, estos pueblos van a tener que pagar más. Nos gustaría saber qué piensa el Gobierno de Aragón de todo esto. Por otro lado, le planteo otra cuestión, que es la decisión del Gobierno de Aragón, con el acuerdo del Gobierno central, por el que se han decidido destinar 450.000 euros de los recursos del FITE para destinarlos a una convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades turolenses para el fomento de la economía circular en ese marco de gestión de residuos del nuevo Plan Gira. En cuanto a esto, me gustaría destacar dos cuestiones. La primera es que el FITE está concebido para otro tipo de proyectos de dinamización y no para desarrollar
programas propios de la DGA que deberían de ejecutarse con cargo a sus presupuestos específicos. Y lo segundo, es que esto va a provocar unas desigualdades entre las otras dos provincias, Huesca y Zaragoza. Y ahí, en ese sentido, me gustaría preguntarle si tiene previsto hacer o lanzar alguna otra línea de subvenciones que equipare esta convocatoria que se va a sacar en Teruel para las provincias de Huesca y de Zaragoza. Le recuerdo que para desarrollar un plan hace falta fondos, y si nos vamos al apartado económico del Plan Gira 2018-2022, pues te da un poco la risa, ¿no? Porque de todo esto no dice prácticamente nada. Voy a concluir con un tema que surgió en el pleno de la ciudad de Huesca el día 4 de julio, voy concluyendo, en el que se aprobó por Partido Popular, en la que se aprobaron varias cuestiones relativas a la gestión de residuos en Aragón, y entre ellas se acordó instar al Gobierno de Aragón a valorar los daños colaterales y el coste económico de ese traslado al CETRUZ que le hablaba antes. También pedían que esa aprobación del Gira se hiciera, Guillén. y termino, una vez que esto se hubiera subsanado y que se hubieran valorado esos desplazamientos y esos traslados de residuos. Sin embargo, ustedes han aprobado el plan antes de que se aclararan estas cuestiones, y yo simplemente les recuerdo que la ciudad de Huesca es la segunda de Aragón, que tenían ante la mesa una petición unánime de todos los partidos políticos, incluido también el PSOE, que no deja de llamarnos la atención. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor consejero.